1. El poder de la credibilidad. Para empezar a hablar, seamos éticos. Busquemos en el rico mundo del fútbol una imagen digna para iniciar este capítulo. Nadie mejor para interpretarla que un futbolista que es leyenda del Real Madrid y al que le sobra autoridad moral, aunque solo sea porque regaba de sudor los campos que pisaba. Alfredo Di Stéfano. En cierta ocasión, mientras veíamos juntos un partido del Real Madrid, Alfredo se empezó a remover inquieto en el asiento ante la falta de participación de un jugador. Le ponía enfermo su escaso número de intervenciones en el partido, y como siempre ha sido su costumbre, comenzó a darle instrucciones desde su asiento, con su innegociable acento argentino. Pedila, mostrate, no te escondas. Todo eso acompañado de alguna que otra descalificación, porque no podía esconder su enfado. De pronto, su prodigia memoria rescató una lección que desde entonces guardó como la expresión más perfecta de lo que conocemos como vergüenza deportiva. Cuando yo pasaba 10 minutos sin tocar la pelota, dijo, miraba la tribuna y me preguntaba, ¿qué estará pensando toda esta gente de mí? Si aquellos aficionados hubieran sabido lo que a Alfredo le pasaba por la cabeza en ese momento, con toda seguridad hubieran pensado de él que era un futbolista y una persona de los pies a la cabeza, porque ahí empezaba la ética, en el respeto al otro. Muchas veces la fuerza de la dignidad y de la credibilidad es más fácil encontrarla en historias así de pequeñas, que, sin embargo, supieron construir leyendas así de grandes. Del conocimiento a la integridad. Hay un tipo de credibilidad que resulta indiscutible, la que da el conocimiento. Al que sabe siempre se le respeta, el que sabe siempre capta la atención. Pero en este capítulo quiero poner el foco en otro aspecto igual o más importante, el de la autoridad moral. Un tesoro, una larga y minuciosa conquista que se construye durante años y que sin embargo se puede perder en un instante. La credibilidad es la consecuencia y la recompensa de una trayectoria impecable desde una perspectiva ética. Aprendamos emulando y solo se imita lo que se admira. Dicho esto, pocas cosas son tan dignas de ser admiradas como las conductas nobles. De ese delicado material está hecho el liderazgo moral. Tan delicado, hay que insistir, que basta con un solo traspié para que la confianza se haga pedazos. No se trata de una condición laboral, sino de una característica personal. A nadie se le ocurriría pedir un aumento de sueldo por ser honesto. El entrenador argentino Marcelo Bielsa, con su obsesión ética como imprescindible bagaje personal, dice, y con razón, que los valores son universales y que no necesitan ser revalidados por los resultados para considerarse auténticos. Hace bien en aclararlo porque en el fútbol los resultados son un gran manipulador de la realidad. Si en cualquier profesión es difícil discutir con el éxito, en el mundo del fútbol resulta imposible. El que gana disimula todos los defectos y no necesitará ningún esfuerzo para que sus trampas de producirse sean consideradas como una prueba más de la singular inteligencia del entrenador. Pero aquellos que necesitan pruebas fehacientes de practicidad para darle valor a las cosas, harían bien en atender los beneficios de la ética a medio y largo plazo. Hay evidencias claras de que en países donde existe un mayor grado de confianza en las instituciones y en la integridad de los gestores, las posibilidades de éxito crecen exponencialmente. Un monumento invisible. Si hablamos de dignidad, merece un homenaje el holandés Frank Rijkaard, que dio auténticas lecciones de deportividad cuando dirigió al FC Barcelona 2003-2008. Un entrenador respetuoso hasta la ingenuidad con el medio futbolístico en el que creció, educado hasta el martirio con los periodistas a los que padeció y resistente hasta el heroísmo en la defensa de la dignidad de su cargo.
Pocas veces he visto a una persona que haya dado tanto y que a cambio haya recibido tan poco. La desproporción de la recompensa tiene que ver con el desgaste producido por la derrota al final de su ciclo. Pero en mi opinión, fue precisamente el derrumbe de su proyecto lo que agigantó su figura. Su imagen en el Santiago Bernabéu, el día que el Barcelona le hizo el pasillo al Real Madrid, campeón de la temporada 2007-2008, de pie, erguido, aplaudiendo al rival por antonomasia del club al que él representaba. Es un monumento a la dignidad, monumento que no existe ni siquiera en el recuerdo del común de los aficionados porque el olvido devora a quien pierde. Mientras Rijkaard estuvo al frente del Fútbol Club Barcelona, honró los valores del deporte, respetó el estilo de su club y levantó 2 ligas y una Copa de Europa. Luego llegó la decadencia con toda su agresividad a cuestas, pero jamás dejó de ser una persona honesta y un profesional impecable. Dentro de un estilo personal poco ruidoso que nunca pretendió robar el protagonismo a los jugadores. Más atrás en el tiempo, en el Real Madrid, Luis Moloney se manejaba con una discreción y una deportividad parecidas. No obstante, tuvo siempre la inteligencia de marcharse antes de que lo alcanzara el declive. Yo lo disfruté en uno de esos aterrizajes forzosos en el primer equipo, temporadas 1984-1985 y 1985-1986, y valoré mucho la nobleza de su estilo de dirección, del que hablaré más adelante. Dividir el mundo en ganadores y perdedores es una tendencia que el fútbol ha incluido en sus códigos, pero siempre hay que saber reconocer el esfuerzo de aquellos hombres que, en el éxito y en el fracaso, elevan la calidad ética del deporte y, por extensión, la calidad ética de la sociedad. La credibilidad se alimenta de valores. La autoridad moral se construye con pequeños y discretos materiales, como esa coherencia elemental que consiste en hacer lo que se dice que se va a hacer, o en la cultura del esfuerzo, que solo se desliza desde las capas más altas hasta las más bajas, o en recetas tan simples como la de exigirle al profesional, porque es un imperativo laboral, y respetar a la persona, porque es un imperativo moral, o en entender y hacer entender que los derechos son respetables, pero que los deberes hay que respetarlos. Todo esto no tiene importancia para aquellos que desperdician el futuro por la impaciencia de obtener beneficios a corto plazo, o para aquellos que se ven a sí mismos como predestinados y que anteponen sus propios prestigios al de la empresa, o para los que pretenden fortalecer su poder pisoteando la dignidad y los derechos de su gente. Cuando se está al frente de una organización, es imprescindible administrar un básico sentido de la justicia, y la justicia tiene un solo modo de premiar y de castigar, atendiendo a los méritos. Lo contaré desde el defecto, apelando a una lejana anécdota de mi época de jugador. Un gran entrenador al que le perdonaré el nombre, reunió a todos los jugadores después de un mal partido. Yo había sido suplente y como el equipo no había respondido, tenía alguna esperanza de alcanzar la titularidad. El discurso del entrenador fue apocalíptico para todo el equipo, pero muy especialmente para el jugador que ocupaba mi puesto, al que acusó de no tener suficiente actitud, de ser poco aplicado con las instrucciones que había recibido y de haber completado una actuación lamentable. A esas alturas, yo ya me veía en el próximo partido con la camiseta de titular puesta, pero el entrenador cerró el discurso de un modo desconcertante. Lo que ocurre es que usted sabe que es mi debilidad y que juegue bien o mal, al siguiente partido va a seguir siendo titular. Como resulta fácil suponer, me quité de inmediato la camiseta imaginaria que me había puesto. Mi sensación fue que me la quitaba para siempre. Una declaración de incondicionalidad es siempre una mala idea,
Pero si de verdad se trataba de una debilidad y pretendía declararla para fortalecer la confianza de su mejor delantero, debió hacerlo en privado, porque desde el mismo momento en que lo hizo público, a los que luchábamos por un puesto en esa posición, nos quitó toda esperanza de hacer útil nuestro esfuerzo. No me considero una persona rencorosa, pero han pasado varias décadas desde aquel episodio, y como pueden comprobar, no se me ha olvidado. La razón es muy simple. Tenemos muy buena memoria para los actos de injusticia. Ganar también debe ser un triunfo moral. Es imposible que disfruten del proceso aquellos que aspiran a ganar de cualquier modo. Gané. Gané. Soy feliz. Perdí. Soy infeliz. También la sociedad suele ser cruel y cambia su mirada en función del resultado. Perdió, lo culpo. Ganó, lo perdono. Aún con el peso de esta evidencia, debemos entender que el camino que se elige para acceder al éxito tiene que ser noble y a ser posible seductor. ¿Cómo no valora en el juicio final los recursos empleados para alcanzar el triunfo? Ganar debe ser una aspiración que compromete a todas las fuerzas de nuestra personalidad. No hay duda sobre ello cuando hablamos de un juego competitivo, pero cuando la aspiración de jugar es superada por la de ganar, a cualquier precio, se termina barriendo por todos los valores de referencia. He sido testigo, en muchas ocasiones, de cómo esa desesperación trastorna a gente en apariencia inteligente hasta límites inconcebibles. Cuando se cae en esa cobardía moral, es imposible recuperar la credibilidad del liderazgo. En España, los agrios clásicos disputados entre el Real Madrid y el FC Barcelona estuvieron a punto de romper la magia de la selección española en medio de sus grandes triunfos internacionales. Bastó con que Iker Casillas y Xavi Hernández hablaran por teléfono para reconducir la estupidez de ese extravío hacia el sentido común, para que el fútbol recuperara su integridad. El abrazo entre los dos futbolistas se prolongó hasta la obtención del premio Príncipe de Asturias a la Concordia. La firma de la paz en ningún momento hizo que se resintiera la competitividad que es propia de la extrema rivalidad entre todos los Madrid-Barça. Casillas y Xavi se mataban defendiendo a sus respectivos clubes y, cuando termina el partido, se dan la mano. No parece que ese gesto encierre una traición a sus respectivas patrias futbolísticas. Lo que sí lleva implícita esa actitud es un mensaje de sana deportividad, que no viene nada mal en tiempos de crispación. Si para ganar vale todo, para justificar el triunfo también. De modo que cuando perdemos de vista los valores, no solo se pone en peligro el juego, sino que también se prostituye el debate. Cuidado, porque si aceptamos la famosa frase, hay que ganar como sea, no estaremos lejos de proclamar, ¡viva la corrupción! En el mundo de la empresa, por las consecuencias sistemáticas de la economía global, y en el mundo del fútbol, por las infinitas ramificaciones mediáticas de cualquier palabra o anécdota, las conductas amorales se propagan como una peste. Solo una ética excepcional puede estar a la altura de un peligro también excepcional. La responsabilidad de los deportistas en este punto es muy importante, desde el momento en que su condición de héroes los convierte en modelos de conducta. ¿Cómo no va a resultar influyente el ejemplo de hombres admirados de millones de niños en todo el mundo? Los ídolos de masas tienen que saber que las buenas acciones son tan contagiosas como las conductas amorales.